Hola lectoras y lectores. Bueno, hoy os voy a hablar de mis novelas, Las raíces de la encina, que es mi primera novela y hace poquito la he reeditado, y La posada del pozo, que es mi segunda novela. Bueno, tienen bastantes cosas en común, pues como que atraviesan la misma época, ¿no? Están ambientadas en un siglo XX español muy convulso. Y también las protagonizan mujeres, las dos novelas, ¿no? Y aparte de que también se desarrolla en el entorno rural, así como La posada del pozo se desarrolla en un pequeño pueblecito turolense. Las raíces de la encina, una buena parte sí que se desarrolla en ese entorno rural, en aquella España profunda, en un pequeño pueblecito de Segovia. Pero la última parte sí que ya pues se traslada la última generación de la familia a Zaragoza, y allí abarca pues desde los últimos años de la década de los 40 hasta los años 60. La posada del pozo sería esa minoría de mujeres adelantada que rompió todos los moldes, que fueron transgresoras y que lucharon y conquistaron pues los derechos de las mujeres, ¿no? Las libertades, y fueron dueñas de su propio destino, ¿no? De sí mismas y de sus vidas. Hasta que llega el estallido de la Guerra Civil Española, y entonces, aun con el sufrimiento, ellas van a seguir abordando todo ese coraje que tienen y esa valentía para que no les arrebaten, ¿no? Todas esas libertades que habían consolidado. Y Las raíces de la encina sería el contrapunto con esa mayoría de mujeres y mayoría de familias, ¿no? Españolas, pues que aquí en esta novela sí que ya se alarga más en el tiempo y atraviesan la posguerra. Y entonces pues una historia de una familia muy humilde, y a través de 3 generaciones de mujeres pues tienen que subsistir al día a día, a la miseria y al hambre, ¿no? Realmente estas mujeres se superaron siempre a sí mismas porque fueron la base más sólida del sustento también de sus familias, y el vivir siempre pues mirando un horizonte que además que era sombrío, ¿no? Entonces siempre era la pura subsistencia, la más elemental supervivencia, ¿no? Aparte, bueno, sí que hay un personaje femenino que rompe un poco con estos roles, pero bueno, la mayoría de mujeres pues no les quedó otra más que tener que vivir la vida que les tocaba, pues de silencio y de opresión, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? Y bueno, también en unos capítulos pues abordo la gripe española, porque en el pequeño pueblecito donde estas mujeres nacen y viven pues causó muchos estragos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Luego, aparte, es una novela que está inspirada en hechos reales, porque fue la voz de mi abuela quien me contó pues muchos de los hechos que se relatan, porque ella misma pues todo el crucial y la crudeza del hambre que había pasado, ¿no? en su infancia, y eso me impactó tanto que empecé a escribir, desperté mi creatividad y bueno, ya veis que imparable ya, ¿no? Desde entonces. Entonces, os voy a leer un pequeño fragmento de cada una, precisamente escogido por esa diferencia de las mujeres, ¿no? En este caso sería La posada del pozo, el pensamiento de Nieves. Nieves nunca callaría lo que pensaba, porque así era como se encontraba cada instantáneo momento a sí misma. Al igual que el viento de la tarde, debía dejarse oír a través de esos susurros que, aunque al principio parecían surgir como sordos sonidos entre el bosque, tarde o temprano se hacían audibles, moviéndose en las ramas de los árboles o penetrando, sin demora, por las rendijas de las puertas. Y de Las raíces de la encina os voy a leer pues el pensamiento de Benita, que es la última generación de mujeres, la protagonista, ¿no? La que sería mi abuela, pero con otro nombre.
Benita a estas alturas sabía muy bien que la gente humilde como ella no contaba con tales opciones. Sabía amargamente que ella jamás podría elegir. La vida que le tocaba vivir solo la dejaría conformarse y obedecer. Su voluntad estaría siempre a merced de otros. Aun así, Benita era una soñadora, quizás tanto como su tía María, a la que apenas llegó a conocer. Pero su madre le había enseñado muy bien que en aquellos tiempos los sueños no podían existir para una mujer, y además de baja clase social. Más bien, había que olvidarse de ellos y resignarse a cumplir la obligación en cada momento. Bueno, y nada, y ya simplemente bueno, que mis historias siempre, mis antepasados están presentes, entonces un poco la Posada del Pozo, aunque no tuve datos, sería un poco la vida similar que pudieron tener mis bisabuelos. Y las raíces de la encina, pues sí que bastantes hechos está basada en lo que en el testimonio de mi abuela. Y bueno, pues a todos ellos están en mi corazón. Y bueno, pues las tenéis, tanto las raíces de la encina como la Posada del Pozo están disponibles en Amazon y yo espero que os apetezca leerlas. Muchas gracias.